Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sean bienvenidos, Arturo, nuevamente a esta mesa de conversación en torno a las creencias religiosas. Claro que sí. Estamos en Hipsterland, estamos en Chapultepec, en la exquisita ignorancia. La calle Vidrio, sobre En la todo. calle Vidrio. Bueno, Darío, pues qué gusto saludarte y qué gusto tener entre nosotros hoy a una compañera de trabajo, una amiga, que viene a compartir con nosotros también algunas de sus ideas en relación con un tema nuevo que estamos tratando en este mes de julio, el tema de religión y economía. Así es, pues hoy tenemos con nosotros a la licenciada Cristina Barragán Salín. Sí, ella es miembro del ITESO, trabaja en la Dirección de Integración Comunitaria. Y estoy entendiendo que te encargas en este momento de todos los asuntos que tienen que ver con cuestiones solidarias, ¿verdad? Con recaudación de fondos, con apoyo solidario, con muchas cosas. Ahorita nos platicarás. Pues, sí, ahorita les platico. Pues muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Qué bueno que has podido venir. Y hoy vamos a hablar de... religión y economía solidaria. Exacto, un asunto que puede parecer como separado. Sí. Bueno, sí y no, porque sabemos que bastante de la solidaridad o lo que otros llamarían economía del amor, pues está vinculado a muchas de las creencias religiosas o grupos religiosos. Sí. Claro, yo creo que sí tiene muchísima relación el tema. De repente cuando Arturo me invitó a platicar sobre religión y economía solidaria, le dije, pues yo no soy especialista en economía solidaria. Y me decía, no, bueno, pero te toca organizar y atender muchos proyectos que tienen que ver con la solidaridad, y la solidaridad casi siempre tiene que ver con asuntos económicos, ¿no? De subsistencia, de ayuda humanitaria, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, me dijo, vamos a hablar más desde tu experiencia. Y dije, entonces está bien, si no se trata de cátedra, está bien. Sí, pues bueno, que es cierto, yo también te decía eso, justamente que era importante como hablar de tu experiencia, porque has hecho muchas cosas. ¿Qué te llevó a ti? ¿Qué te parece si vamos empezando por ahí? ¿Qué te llevó a ti a interesarte por estas cuestiones de la solidaridad, de lo que hoy llamamos apoyo solidario? Mira, yo estudié trabajo social en la Universidad de Guadalajara y me acerqué a este tema de, digamos, de la promoción, de la asistencia social, de la filantropía, del trabajo social, desde, pues tú estuviste pues en una escuela de trabajo social también, Arturo, y me acercó esta necesidad que yo vi de ir más allá como del tema asistencial, del tema unilateral, del tema yo soy el que tengo y yo te doy a ti, pobrecito, que no tienes, del tema visto desde el norte al sur, este asunto, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar como hermanos, que de ahí viene la vinculación con el tema de la espiritualidad, de la religión, el tema de la fraternidad, ¿no? Que tenemos los mismos derechos a tener una vida digna, todo esto. Entonces he ido como girando mi manera de acercarme a las comunidades, a los pueblos, a las instituciones y proyectos de promoción y organización social. O sea, yo estoy entendiendo ya que manejas varias cosas. Una primera etapa, una manera de mirar las cosas más que etapa, donde la filantropía, la asistencia social es una forma de trabajar. Luego está otra que tiene que ver con la promoción. Sí. Supongo que una promoción humana, una promoción que va adquiriendo mayores rasgos, pero luego se habla ya de una perspectiva de carácter solidario.
¿Hay distinciones en esto o son palabras que podemos usar como sinónimos? Pues es que yo creo que no. Fíjate que hace rato que estaba yo revisando el libro de Leonardo Boff, del cuidado necesario, hablaba de la distinción entre, cuando uno habla, por ejemplo, de, ¿cómo se dice? Bueno, de solidaridad como adjetivo o como sustantivo. Sí, porque entonces como adjetivo ha habido hasta proyectos del gobierno que se llaman el proyecto de solidaridad, ¿no? Durante el periodo salinista. Exactamente. Y entonces era un proyecto que era para controlar a los pobres y para tenerlos contentos, ¿sí? La solidaridad como sustantivo tiene que ver con una manera de entender al otro con el que te encuentras. Entonces, por lo tanto, no vas a buscar solamente paliar, sino resolver. Entonces, la solidaridad va más allá de la cuestión como más de maquillaje, y se confunde. La solidaridad yo creo que es uno de los términos más manoseados en esta rama, pues, de la promoción, organización, etcétera, ¿no? ¿Y dónde inicias tú? ¿Con qué programa te acercaste a esta experiencia? Ya así concretamente, no sé si fue en ITESO, fue en la UDG o en otra organización. Es que yo estudié en la Universidad de Guadalajara y ahí vi, o sea, aprendí, por ejemplo, con Ezequiel Anderej, aprendí este asunto del trabajo del social comunitario, ¿no? Que va más allá de solamente las instituciones y de nomás hacer programitas sociales que atiendan así, como dijimos, asistencialmente, ¿no? Y de ahí me tocó la fortuna de trabajar 4 años en el norte de Veracruz, en Guayacocotla, Veracruz, con los jesuitas en Fomento Cultural y Educativo, en Radio Guayacocotla, o sea que ya tengo algo de experiencia previa en radio. Y ahí en ese proyecto en Guayacocotla entendí, como vivía ahí con la gente, hacíamos un trabajo de promoción y organización comunitaria que facilitara el buen funcionamiento de una unidad de producción forestal y agropecuaria, que desde la radio apoyábamos. Entonces, fui entendiendo, primero que el tema de vivir desde adentro, desde junto con la gente que llegaron a ser mis compadres, comadres, amigos, ¿sí? Que no es lo mismo que nomás ir y hacer el asunto y te ibas, ¿no? Ahí vivíamos, 4 años vivimos en las comunidades y entonces me tocó vivir con ellos penas y alegrías, fiestas, velorios, y entonces cuando ves al otro como tu hermano, cuando ves al otro como persona, con su nombre, su familia, sus sueños, etcétera, te cambia las ganas de hacer las cosas de otra manera, más comprometida, más desde ellos, ¿sí? Entonces, para mí fue fundante la experiencia y me marcó la experiencia de Guayacocotla, aunque uno pues va teniendo varias marcas en la vida, ¿no? Claro. Ajá. Ahí tú ya tuviste esta reflexión en torno a la cuestión de solidaridad, digo, lo estás mencionando, ¿no? Que no es solo ir a sobar, sino una presencia, ¿cuál sería la cuestión? Constancia con el otro. Sí. Como una cercanía finalmente con el otro. Sí. De hecho... Sí. A ver, bueno, yo quiero suponer que podríamos en este momento ir a un corte. Sí, tenemos una melodía que ya nos dirás tú por qué la has escogido. Sí. ¿No? Entonces, estamos aquí en Creencias Religiosas. El tema de hoy, recuerde, es religión y economía solidaria. Está con nosotros la licenciada Cristina Barragán Salín. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio.
Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Bueno, tuvimos que hacer un corte porque estábamos escuchando un ruido extraño de un celular, seres de otros mundos que nos estaban... Era otra dimensión. Era otra dimensión, una dimensión desconocida, pero mientras aprovechamos para escuchar una melodía que se llama La Muralla. La Muralla. Ajá. Cristina, ¿por qué elegiste esta melodía? ¿Qué tiene ahí que habla de una muralla? Ahorita que no es políticamente correcto hablar de muralla. De murallas, no, Es, pero nuestro vecino del norte habla de muros, ¿no? de Más muros, ándale, ok. Esta canción de La Muralla me gustó mucho porque habla de sumar manos, de sumar esfuerzos para atraer todo lo bueno que construye una mejor humanidad, un mejor planeta y defendernos de todo lo que nos pueda, que pueda atentar contra eso, ¿sí? Y entonces tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Y entonces, por eso me gustó, por eso la quise poner para ilustrar este tema de la solidaridad y de la economía solidaria y todo esto, ¿no? Y fuera de micrófonos, tú nos platicabas algo, bueno, que en el momento que tú estás en Veracruz está sucediendo en México la cuestión esta de solidaridad, que es de Salinas. Sí. Y pues, mientras que el otro tenía spot y todo, pues ustedes trabajaban directamente con la colectividad y no por tandas, no por una simulación, ¿no? Claro. De ahí, ¿hacia dónde tú diriges tus pasos con esta cuestión de tu trabajo? Ajá, ahorita que estábamos hablando de eso, yo decía, bueno, ¿cuál era la distinción entre lo que hacíamos nosotros y lo que pretendía el programa Solidaridad? Que se devaluó muchísimo el término de solidaridad en ese sexenio, ¿sí? De hecho, decía yo, el proyecto de Solidaridad era enemigo de la organización popular y de toda la cuestión educativa de las comunidades que nosotros estábamos impulsando desde Radio Guayacocotla, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque compraba las voluntades, hacía grandes promesas, grandes inversiones. También, sí. Sí, de hecho ahí, en el marco del proyecto de Solidaridad, se hizo había trabajo con las mujeres, nosotros también estábamos haciendo trabajo por la reivindicación del trabajo de las mujeres campesinas. Entonces era una competencia, pues con muchos recursos, con todo el poder, con el sartén por el mango. Era difícil, nos empezó a costar trabajo que la gente distinguiera, pues, ¿por qué está mal la solidaridad, no? Y decíamos, pues porque no dan pisadas sin guarache, ¿no? Claro, siempre hay un interés detrás y Ajá. entonces ese interés no era el interés del vivir con el otro, sino de ir con el otro para ganar alguna ventaja. Bueno, había que mencionar, yo creo, bueno, esto lo recuerdo, que Salinas de Gortari había tenido una votación en contra por la cuestión de los jóvenes. Y se impulsa todo este proyecto a nivel nacional con los jóvenes de clases populares, de working class, la clase trabajadora. Ajá. Y yo vi otro tipo de, ¿cómo se diremos? De talleres y todo para gente o adolescentes de otras clases social que eran de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero Solidaridad estaba totalmente dirigida, al menos como yo lo viví en el programa Desarrollo Integral del Adolescente, hacia estos jóvenes del campo, de la ciudad, de las zonas marginales, ¿sí? Llevándolos a la gran semana de solidaridad, que llamaban, con artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que tú mencionas es muy claro, o sea, es un intento de volver a tomar todo esto a gente que había votado en ocasión contra o que se abstuvieron, ¿no? Claro. Sí, y después de Guayacocotla, regresamos a Guadalajara, mi esposo, mi hijo, que ya había nacido, Santiago, y yo, y tratando de ubicar qué iba a hacer yo en Guadalajara después de haber vivido semejante experiencia tan intensa en Guayacocotla, estar ahí codo a codo, hombro con la gente, en las comunidades, con las mujeres, etcétera. Decía, ¿ahora qué voy a hacer en Guadalajara? Y entonces me invitaron a un colegio, ¿se pueden decir nombres? Sí, puedes decirlo. Me invitaron en el Instituto de Ciencias a participar en el proyecto de servicio social en la preparatoria. Y entonces yo decía, pero ¿yo qué voy a hacer en un colegio? O sea, ¿qué voy a hacer en el colegio? Y entonces volteé hacia mi propia historia y vi lo importante que había sido para mí educar la mirada hacia las comunidades
y hacia sus derechos y ponerlos a ellos al centro, no mis necesidades, sino sus necesidades. Y cómo yo fui entendiendo que lo más importante no era hacer lo que yo quería hacer, sino junto con ellos descubrir cuál era la necesidad, el proyecto, el sueño y apostarle a eso, ¿no? Y con lo poco que yo sabía, porque yo salí de la universidad sintiéndome que iba a salvar el mundo, como casi todos los universitarios, pero cuando llegué a la realidad dije, híjoles, no sé hacer nada, qué barbaridad, o sea, nada que les resuelva aquí, nada. Y bueno, poco a poco van saliendo los recursos, ¿no?, que uno adquiere. Y en ese proyecto del Servicio Social del Instituto de Ciencias, entendí que lo más importante era esta parte de educar para la solidaridad. Más que llevar a los chavos a hacer cosas, era cómo queríamos que ellos se acercaran a la realidad de los pobres, de los que estaban, de los más desfavorecidos. Hoy dicen los jesuitas, los que están en las fronteras de la exclusión, más allá, con los que nadie quiere ir, con los que nadie quiere atender, con los que nadie quiere trabajar, ¿no? Y a mí eso me sirvió mucho. Hicimos un proyecto muy bonito desde preescolar hasta preparatoria, porque yo les decía en el colegio, pues no podemos pedirle a nadie, o sea, ni a los de sexto de prepa, ni a ninguna persona que sepa, digamos, vivir los valores que queremos nosotros de la solidaridad, de la fraternidad, del compromiso, de los derechos humanos, de todo esto, del cuidado necesario, si no se los enseñamos desde chiquitos, si no viven la experiencia de contacto, ¿sí?, que fue lo que a mí me pasó y lo que a mí me marcó. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para que estos chavos de este colegio, pues por lo menos tengan una asomada, pero no de libros y de videos y eso, sino que vayan a trabajar con los obreros, vayan a trabajar en las comunidades campesinas, vayan a los hospitales y todo esto, y sientan y vivan, conozcan a la gente por su nombre, ¿no? Pues por ahí. Después del Instituto de Ciencias, estuve 7 años ahí, me invitaron en el ITESO a un proyecto que se llamaba Solidaridad Permanente. Entonces ahí fue mi reencuentro con la solidaridad. Con la palabra. Exactamente. Con la palabra, no con las acciones gubernamentales de aquel momento. Nada que ver. Nada. Okay. ¿Y ahí qué pasó? Fíjate que ahí tuvimos que hacer un trabajo arduo, porque al principio el programa que nos invitaron se llamaba Solidaridad Permanente. Y entonces nos turnaban de todas las solicitudes de todo tipo que se puedan imaginar, nos las turnaban a nosotros para que les diéramos cauce. Y eran desde solicitudes de la Cruz Roja, solicitudes de una casa hogar, solicitudes porque al bombero se le murió la mamá y no tiene dinero con quien enterrarla, solicitudes de los niños con cáncer, solicitudes de todo tipo. Y además en la universidad, cuando había alguna necesidad así, o sea, que se necesitaba actuar ya, cada quien organizaba las cosas como Dios le daba a entender. Entonces decíamos, pues no, tenemos que tener como un marco común, y que sí vamos a tener como universidad, que nos toca como universidad y que no nos toca, ¿sí? Y nos dijeron que teníamos que organizar también el Día de la Solidaridad. Y dijimos, el Día de la Solidaridad, ¿cómo el Día de la Solidaridad? Pues que se suspendan las clases y todo el mundo venga y hagamos acciones de solidaridad por alguna causa o qué. Y nos dijeron, tienen que hacer un circo del tamaño del mundo para que todo el mundo voltee y diga, conozca la realidad que ustedes decidan poner al frente, ¿no? ¿Eso no te chocó, no te conflictuó? Sí, claro. Sí. Claro, eso de organizar un circo del tamaño del mundo, para que la gente volteara y dijera, wow, y luego al principio, no sé por qué, ya no sé, ahorita no me puedo acordar, por qué teníamos que juntar muchísimo dinero para apoyar a proyectos causas. Sociales, sí. Proyectos sociales. Y entonces nos fuimos dando cuenta que ni era organizar el circo del tamaño del mundo lo que queríamos, que convenía a la universidad, que en la universidad había muchísimos proyectos de encuentro con las comunidades, con las organizaciones, con las personas desfavorecidas. Había muchas iniciativas de trabajo y que eso era lo que había que, digamos, poner en la pantalla grande, decíamos nosotros,
cuál era su realidad. Pues si somos universidad, pues entonces hay que estudiar, hay que analizar, hay que ser críticos, hay que echar mano de los especialistas, invitábamos gente que nos viniera a hablar sobre los temas. Pues, ¿por qué? Una de las cosas más importantes que fui aprendiendo, sobre todo en todo el camino, es no cualquier ayuda ayuda. Y si tú quieres ayudar, después hasta nos chocaba la palabra ayuda, pero si tú quieres de veras dar un apoyo solidario, pues capacítate, aprende primero de la realidad del otro para que le entiendas, de sus sueños, de sus reivindicaciones, ¿sí? Para que lo que tú hagas lo fortalezca y no vaya en contra, porque muchísimas iniciativas solidarias anulan la organización, anulan la capacidad de resiliencia de las comunidades y de la gente, ¿sí? O sea, pobrecito, tú que no sabes si no puedes, y yo que sí sé, ahí te voy, ¿no? Y a veces tenemos como el deseo de ayudar. Tú dijiste, no cualquier ayuda ayuda. Ajá. Tenemos el deseo de apoyar ante un desastre y queremos hacer todo. Sí. Y a mí me tocó trabajar contigo y recuerdo cómo muchas de las lecciones prácticas de este apoyo solidario tenía que ver con mantener primero la calma para abrir la mirada y ver cuáles eran exactamente las necesidades del otro. Sí, contactarlo. Sí, contactarlo. ¿Recuerdas? Gente confiable a la Ajá. cual dirigir los recursos que se recibían, porque luego se podían ir a cualquier apoyo de otro estilo que no era el solidario. Sí, fíjate que yo pienso que las personas tenemos esa vocación de solidaridad muy a flor de piel. Y luego hoy encima está de moda. Y con las redes sociales, más rápido cunde, ¿no? Es que ocurrió un derrumbe en tal lado y se cayeron tantas casas y hay que ir corriendo a salvar a la gente. Corran todos los salvadores. Y entonces toda la gente quiere ir. O incendio en la primavera y todo el mundo quiere llevarles de comer a los bomberos. Y los bomberos dicen, oiga, ¿quién les pidió ayuda? ¿Sí? Entonces, ese impulso nuestro responde a nuestra necesidad personal de hacer cosas. No responde a la necesidad del otro. Me acuerdo que Rocío, mi compañera, que le voy a decir que me escuche, decía, no hay que inventar las necesidades. O sea, hay que escuchar qué es lo que pasa, qué es lo que ellos necesitan, ¿sí? Porque entonces puedes generar caos, puedes anular a la gente, puedes ir en contra de lo que ellos en realidad están luchando. Cuando hay una organización incipiente, por decir una cosa, y tú llegas y dices, ahí les va, porque nosotros ya juntamos millones de pesos o lo que sea, y ya les resolvimos, y ahí les va, y entonces dice la gente, ya, ¿para qué me organizo? ¿Para qué trabajo si me va a caer gratis todo de afuera, no? Entonces, sí, pues teníamos esas reflexiones, Arturo, y ahorita, pues como está la madre naturaleza cobrándonos la factura de todas las cosas en que le hemos hecho daño, pues hay cada vez los desastres pegan más en las comunidades, las amenazas, los fenómenos naturales pegan y causan mayores desastres, ¿no? Y pues como las noticias cunden, todo el mundo quiere hacer algo, ¿no? Y, perdón, pero y en ese momento que trabajaste en ITESON, ¿qué programas son los que aparecen? Ajá. Y luego te haría la pregunta, ¿y hoy cuál sería? Pero si quieres primero Ajá. ¿cuáles eran esos programas que entonces sí pusieron en esa gran pantalla? Tenemos, 3 minutos antes de ir al corte. Ajá. Y luego si quieres regresando ya nos hablas en los que hoy estarías ya trabajando. Muy bien. Fíjate que parte de lo que fue de las lecturas que fuimos haciendo de lo que íbamos viviendo en la universidad fue este impulso de los jóvenes de querer hacer algo, ¿no? Estábamos trabajando en la universidad con jóvenes estudiantes y había un proyecto que se llamaban las brigadas, la Brigada Chiapas, que era de observadores civiles por la paz. Cuando en el 87 sucedió la matanza de Acteal y la gente estaba muy asustada y entonces no podían ir regresar a sus comunidades a recolectar el café y hubo muchas iniciativas de muchas partes de México y del mundo de ir a apoyar a la gente
para hacer un cordón humano y que ellos pudieran entrar a cortar el café. Y el ITESO estuvo presente ahí. Y nosotros llevábamos a chavos a que tuvieran esta experiencia de acercamiento y de trabajo solidario, ¿sí? Solidaridad para mí es ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Y sentir con él y reaccionar con él ante su dolor y desde su necesidad. Todo eso me evoca la palabra solidaridad. Entonces los chavos regresaban desde la experiencia muy motivados y querían seguir haciendo algo. Y no, había que esperar hasta el año que entra. Entonces dijimos, no, aquí hay muchísimas cosas que hacer. Hay muchos otros proyectos en los que los chavos se pueden sumar. Y entonces creamos el proyecto del voluntariado. En ese momento se llamaba Voluntariado Manos Solidarias, precisamente. Y tuvo el proyecto mucho éxito. Llegamos a tener hasta 150 chavos en 12 proyectos diferentes, porque luego fuimos viendo que no todos querían trabajar con indígenas. En ese momento surgió el proyecto de la Red Universitaria para Atención a Desastres, Prevención y Atención a Desastres, la UNIRED, en la que actualmente trabajo, pero era toda esta parte de los chavos que tenían diferentes vocaciones de servicio solidario. Trabajo con niños con cáncer, trabajo en una organización popular en el Cerro del Cuatro, en un centro comunitario, trabajo con migrantes, 12 proyectos. Y entonces, precisamente lo que hacíamos era el tema de, a ver, chavos, no cualquier ayuda, por lo tanto hay que capacitarse, hay que definir una postura de cómo me quiero yo acercar a esa realidad y qué me están pidiendo hacer y entonces cómo lo aprendo a hacer, ¿sí? ¿Cuál es tu motivación para estar ahí? Que ahí tiene que ver ya el tema de, digamos, de la religión, ¿no? De la inspiración a trabajar en algo, a comprometerse con alguien. La inspiración más profunda, sí. ¿no? Bueno, pues ¿qué te parece si hacemos un corte para escuchar una melodía también que está relacionada con este tema? Ya después nos platicarás para ir entrándole a esta temática de lo que está de fondo en este asunto de la solidaridad. Sí. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bien, regresamos aquí a la mesa de Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Hoy estamos hablando sobre religión y economía solidaria con la licenciada en Trabajo Social Cristina Barragán Salín. Y Cristina, pues yo te hacía una pregunta, bueno, ahora, ¿cuál es el trabajo que se está desarrollando en los proyectos que tú tienes? Y ya estabas tocando pues esta cuestión de cómo los jóvenes encontrabas se quieren, pues hay una predisposición a ser solidarios y no en un sentido solo, sino a lo mejor, como yo mencionaba al principio, una economía amorosa que se le denominó hace mucho a esto, de la cual tú actúas sin una paga, sin que te vayas a recibir algo. El trabajo voluntario. Nosotros descubrimos que el voluntariado tenía una grandísima, ¿cómo te diré?, un alcance, porque precisamente, decíamos nosotros, nos llega a nosotros lo mejor de cada casa, como dice la canción de Serrat, porque son los chavos que quieren hacer algo y que tienen disposición de dar su tiempo. Y lo que nosotros hicimos en el proyecto de Manos Solidarias, que después se llamó Comunidad y Servicio, fue encauzar a estos jóvenes, y darles cierta formación y como ayudarlos a que ellos descubrieran como cuál era el marco de valores, su motivación más profunda. Y nosotros, como éramos el Centro Universitario Ignaciano, queríamos como compartir con ellos, porque así lo creemos y así lo vivíamos, yo así lo vivo, el proyecto de Jesús de Nazaret, el solidario por excelencia. Yo siempre les decía, chavos, el solidario por excelencia fue él, que hasta dio la vida por nosotros, ¿no? Por ser congruente, por estar del lado de los pobres, por estar del lado de las mujeres, por estar del lado de los pecadores, por estar del lado de los que nadie quería estar, ¿sí? Y él se puso ahí, a pesar de que era mal visto, a pesar de que no le reconocían eso y esperaban otra cosa de él, ¿no? Y teníamos con los chavos espacios de formación, algunos retiros, campamentos, en donde les poníamos enfrente esto, ¿no? Como, este es el proyecto de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú estás haciendo en el Cerro del Cuatro? ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú estás vives en Chiapas o con los migrantes? ¿Cómo descubres, que ahí viene como la parte más profunda, sentirnos hermanos del otro porque somos hijos del mismo padre, madre, ¿sí? Y entonces si somos hermanos, por lo tanto, nos merecemos la misma calidad de vida, ¿sí? Y por lo tanto, no te voy a dar lo menos o las migajas, sino yo quiero que tú descubras tu potencialidad, eches mano a tus herramientas, reivindiques tus derechos, porque es lo que te mereces, no porque yo soy lindo y buena gente. Eso siempre les decimos, no. No hacen cosas buenas por ser buenas personas. Exactamente. Nos solidarizamos con el dolor del otro, con la necesidad del otro, con la desprovisión del otro, no sé si está bien dicha la palabra, pero porque creemos que es su derecho también, ¿sí? Porque creemos que él se merece estar bien, no porque yo soy lindo, o linda. Ahora, me preguntabas, Darío, que en qué estoy. Bueno, ahora los tres encargos que tengo, pero los dos más fuertes, digamos, porque el otro apenas estoy agarrando el hilo, tiene que ver con la organización del Día de la Comunidad Solidaria, que ya lo llamamos Día de la Comunidad Solidaria, porque la solidaridad no es una cosa, un ente así vacío, sino que se da por medio del ser comunidad. Es como se expresa la solidaridad, ¿no? Y entonces me toca organizar eso en la universidad, elegimos alguna temática, alguna problemática social, y ya decía yo que trabajamos en la sensibilización, organizamos una campaña de solidaridad, siempre junto con la organización con la que decidimos trabajar, nunca de manera unilateral. Ni siquiera la ayuda humanitaria que me toca organizar y administrar en el otro proyecto que me toca trabajar, que es la Red Universitaria de Atención a Desastres,
que es una red a nivel nacional de universidades, pero en el ITESO tenemos un grupo de chavos voluntarios también, con los que trabajamos, pero aquí digamos, el escenario de trabajo es la universidad misma y las comunidades afectadas por los desastres. La universidad misma, porque tenemos que generar esta cultura del saber donar, del saber ayudar, para poder canalizar bien esa efervescencia que, como te decía, los medios de comunicación empujan muchísimo, ¿no? El ejemplo más reciente es lo que pasó con los sismos en septiembre, ¿sí? Primero en Oaxaca, en el sureste, y luego en la Ciudad de México. Era tal el desastre, primero causado en el sureste, nada más que pues allá quedaron en segundo plano porque la Ciudad de México es la Ciudad de México. Ganó la atención. Ganó toda la atención. Y veíamos todos los días, minuto a minuto, lo que estaba pasando, cómo se caían las casas y los edificios, los videos en vivo sobre lo que pasaron las personas. Fue realmente un desastre muy grande. No tanto como el del 85. Pero, pues lo vimos más. Se televisó, etcétera, ¿no? Y lo que tuvimos que hacer, porque lo hemos aprendido a lo largo de los años, de los especialistas, de las fundaciones, organizaciones a nivel internacional, que son los que atienden las cuestiones humanitarias de todo tipo, causadas por desastres, por amenazas, fenómenos naturales, por cuestiones antropogénicas, guerras, migraciones, etcétera. Aprendimos que primero hay que esperar la evaluación de los daños, ¿sí? No podemos, pues si yo te quiero ayudar a ti, Darío, porque se te incendió tu casa, por decirte algo, antes de nada te voy a preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda? No, ¿sabes qué? Estoy bien, todo bajo control. Ah, bueno, pues un abrazo solidario. Pero ¿sabes qué? Sí, o sea, me quedé sin ropa. Sí necesito que me ayuden a conseguir ropa. Ah, bueno, pues ahí te va. ¿Sabes qué? Mientras que me organizo, sí me echan una mano, si me traen unos lonches, por decirte una cosa, ¿no? A nivel macro, en el desastre de septiembre, de los sismos de septiembre, todo mundo, antes de saber lo que había pasado, ya estaba organizando centros de acopio, que era siempre saca la mesita y organice, porque se va a necesitar. Más vale que sobre que falte. No. Sí, es cierto, y no es así. Ese es un mito de la ayuda humanitaria. Si tú mandas ayuda, cosas de más, a una zona que además está afectada por el desastre, la puedes meter en un caos. Tiene dos problemas. ¿Cómo salgo de esto y qué hago con lo que me está llegando? Y luego, ¿cómo lo reparto? Sí. Y la duración, ¿no? Una es en el momento que se sabe, etcétera, los primeros días. Ajá. Y luego la reconstrucción, que tarda mucho más, pero ahí ya nadie se acuerda. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la UNIRED y en el ITESO específicamente, logramos parar el boom de los centros de acopio. Había centros de acopio en todas las esquinas, había camionetas en las esquinas que decían centro de acopio. Y dices, ¿y qué? ¿A quién le van a llevar eso? ¿Quién me garantiza? No importa si sirve o no sirve. Yo ya me limpié mi conciencia y mi impulso porque doné. 1 kilo de frijoles. Sí. Sí. Sí, o lo que había en mi despensa. Entonces, si no responde a lo que el otro necesita, es un asunto personal. Yo soy la que me estoy salvando, o estoy salvando mi necesidad, no la del otro, ¿sí? Y luego, ver más allá, pues si somos universidad, si tenemos la posibilidad con los medios de comunicación, espérense, hay que ver más allá. Pues si ya todo el mundo dio comida y todo eso, pues entonces, ¿qué más se necesita? O sea, cayeron muchísimas casas, pues entonces hay que juntar fuerzas y recursos para la reconstrucción. Como decías, se da, es más costosa, se da en el momento en que ya nadie se acuerda, ¿sí? Y la gente, como deja de ser noticia, entonces pues ya, si tú pides dinero para la reconstrucción, dices, ay no, yo ya di. ¿No? Dices, pues sí, pero no es lo mismo comprar despensas que construir casas, ¿no? Y no es lo mismo construir casas como sea, levántelas rápido las que sean, tomando en cuenta la cultura de la comunidad, sus recursos,
su contexto, su organización. Entonces, Yo estoy ya viendo cómo ha sido una práctica desde tu propia historia y de tu propio trabajo, sí, pero estoy empezando a ver cómo los conceptos religiosos movilizan a los seres humanos. Comenzaste hablándonos de la fraternidad, de descubrir que somos hermanos, de no solo ir a las comunidades, sino de vivir con ellas, estar con ellos, de educar la mirada, de junto con la comunidad hacer las cosas, de educar para la solidaridad como un acercamiento a la realidad, porque no cualquier ayuda, decías. sí. Que en estos minutos finales, nos quedan tres minutos de nuestro programa, en estos minutos finales, ¿tú qué dirías que hay a la base de todo este asunto, de este deseo por ayudar? Pero creo que no es solo deseo, también hay una cuestión de compromiso con posturas incluso de fe. Sí, claro. ¿Las hay en todos? ¿Puede haber de distintas tradiciones religiosas juntos en un proyecto solidario? ¿O cómo lo has Sí. visto tú? Sí, yo pienso que es un asunto humanitario. Yo pienso que todas las personas somos vulnerables en muchas situaciones y en muchas condiciones. Y todos vamos a necesitar del hermano que nos saque adelante, ¿no? Que nos ayude, no que nos saque adelante, que nos ayude a salir adelante, que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a encontrar nuestras propias herramientas, nuestras propias fortalezas, que nos ayude a empoderarnos, ¿sí? Porque si a mí me levantan y no me levanto por mí mismo, pues se va a crear cierta dependencia, ¿sí? Ahora, eso que estás mencionando, si vemos los dos sismos de septiembre, Sí. a 30 años, Ajá. casi sucedió lo mismo, ¿eh? La gente fue la primera que salió en apoyo a las otras gentes y las instituciones Exactamente. quedaron rezagadas. Se hicieron para un lado. Aún aquí en las explosiones, aquellos chicos que fueron puestos como negativos, darquetos y todo, fueron los primeros que estuvieron ahí en Analco, por la zona de las explosiones. Claro. Entonces, pero tú hablas aquí ya de formar las personas, ahora sí, digamos, le podemos llamar una educación de la solidaridad, es decir, Sí. que esté presente precisamente ahí cuando no hay instituciones, Claro. pero que sí hay una permanencia y que es a largo plazo. ¿Sí Sí. puede decirse así? Sí, me parece a mí importantísimo educar en la solidaridad, porque si no, entonces la cultura que permea actualmente es la cultura del asistencialismo, del pobrecito, o sea, eso es lo más fuerte, ¿sí? Culturalmente, pues aparte, digamos que, por decirlo de alguna manera, a los poderosos es la que les conviene, ¿no? Sí, miren, si somos tan buenos que les damos despensas a los viejitos y les damos, sí, o sea, ese tema, ¿no? En vez de generar empleo, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Para que la solidaridad sea un asunto no de respuesta a la injusticia, sino a la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Bueno, pues estamos ya en el final de nuestro programa, quedan muchas cosas seguramente abiertas. Yo creo que te vamos a invitar de nuevo y a lo mejor invitamos también a tu compañera a Rocío que pueda también acompañarnos en este asunto de pensar de manera concreta Sí. estas cuestiones. No sé, Darío, ¿tienes algún comentario? Un último comentario tuyo también, Cristina. Algo que tú quieras agregar en torno a lo que hemos estado hoy conversando. Pues, pues ¿qué agregaría? Agregaría que, pues es apasionante cuando uno ubica, pues, como cuál es tu postura frente al desastre, frente al que está. El desastre puede ser personal, puede ser social, puede ser histórico, ¿no? Pero cuando uno vive la necesidad, la vulnerabilidad, el dolor del otro, ¿no? Que te conmueve y te llama a moverte, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, Sí, pues Darío. muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío. Gracias, Cristina. Estamos, Sí, recuerden, en gracias a Creencias ustedes. Religiosas, aquí desde La Exquisita Ignorancia. Gracias allá en la cabina.
¿no? Muchas gracias. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a las 7 de la noche. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com.